Entonces hoy es domingo 5 de enero del año 2020, estamos en el Dhammavihara y vamos a continuar ahora con la quinta clase de esta micro intro del Abhidhamma. En la clase anterior nosotros aportamos información con relación a las referencias en la canasta de la disciplina, el Vinaya Pitaka, y la canasta de los discursos con relación al Abhidhamma. Y también ayer mencionamos el verso del Dhammapada y también el Sariputta Sutta. Y después hablamos sobre el término Abhidhamika y mencionamos de que a la medida que pasó el tiempo, el material de Abhidhamma, que consiste en los tratados canónicos, los comentarios y los subcomentarios, se volvió cada vez más difícil de aprender. Y entonces empezaron a aparecer a partir del siglo V, dijimos, compendios, tratados cortos para poder comprender, estudiar el Abhidhamma, de los cuales hay 9 tratados que nosotros vimos ayer, mencionamos cada uno de ellos, y de estos 9 tratados, el tratado que se ha destacado es el Abhidhammata Sangaha de Anuruddha, que es el que nosotros vamos a explicar en esta clase. Entonces ahora continuemos. Vamos a leer un poco la introducción y entonces entre estos la obra que ha dominado los estudios del Abhidhamma desde aproximadamente el siglo XII hasta nuestros días es el que se menciona primero, el Abhidhammata Sangaha, el compendio de cosas contenidas en el Abhidhamma. Su popularidad podría ser explicada por el notable equilibrio entre brevedad y alcance. Dentro de su limitada extensión, todos los elementos esenciales del Abhidhamma son breve y cuidadosamente resumidos. O sea, que una de las virtudes de este libro es que en una extensión de aproximadamente 50 o 60 páginas en Pali, logra resumir y compendiar todos los elementos más importantes de la vida. Ahora, si bien el tratamiento del libro es sumamente sucinto hasta el punto de la obscuridad, cuando se lee solo, cuando se estudia con un maestro calificado o con la ayuda de una guía explicativa, conduce con confianza al estudiante a través del sinuoso laberinto del sistema del Abhidhamma a una clara percepción de su entera estructura. Por esta razón, en todo el mundo budista Theravada, el Abhidhammata Sangaha siempre es usado como el primer libro de texto para los estudios del Abhidhamma. En los monasterios budistas, especialmente en Birmania, los novicios y bhikkhus jóvenes tienen que aprender el Sangaha de memoria antes de poder estudiar los libros de la Abhidhamma Pitaka y sus comentarios. O sea, de que si ustedes van a Birmania, entonces las personas que entran al Sangha, a la comunidad monástica, les dan este libro para que lo aprendan de memoria en Pali, y en la medida de que los monjes van aprendiendo, incluso los novicios, los maestros les van explicando el significado. O sea que el procedimiento es primero aprender de memoria, por ejemplo, una parte, ¿no? Y entonces después el maestro le explica el significado de lo que van aprendiendo. Entonces de esa manera, paulatinamente, se va aprendiendo, ¿no? O sea, de que si ustedes van a Myanmar y por ejemplo, a alguna universidad, es posible de que alguno de los profesores les exija que aprendan de memoria. O sea, ellos
no entienden, ¿no?, de que, ¿no?, que en nuestra cultura no existe eso, ¿no? Entonces es un poco la idea, ¿no?, de que es necesario aprender de memoria esto y después de que uno lo ha aprendido de memoria uno tiene que entenderlo, ¿no? Entonces, solamente en Birmania se sigue esto actualmente, en Myanmar actual. Ahora, la información detallada acerca del autor del compendio, Acharya Anuruddha, es prácticamente inexistente. Se considera el autor de otros 2 manuales citados anteriormente, y en los países budistas se cree que escribió 9 compendios en total, de los cuales solo estos 3 han sobrevivido. El Paramattha Vinichaya está escrito en un estilo elegante de Pali y logra un alto nivel de excelencia literaria. De acuerdo con el colofón, su autor nació en Kaveri, en el estado de Kanchipura, con Jiwaran, en el sur de la India. O sea que eso es cerca de lo que actualmente se llama Chennai. En la zona de Chennai, que es aquí en la costa sudeste de India, esa fue una zona muy, muy importante a partir de Ashoka en adelante, del budismo Theravada. Entonces ahí hubo muchos lugares y muchos monjes muy renombrados de esa zona. Entonces, entre esa zona y la isla de Sri Lanka, entonces se desarrolla todo esto. Pero en realidad la información sobre Anuruddha es prácticamente inexistente. No obstante, escribió este libro que es el más famoso. Ahora, también se dice que Acharya Buddhadatta y Acharya Buddhaghosa residieron en la misma área, y el subcomentarista Acharya Dhammapala probablemente fue nativo de esa región. Existe evidencia que Kanchipura fue por varios siglos un importante centro del budismo Theravada, en donde bhikkhus eruditos fueron a Sri Lanka para estudios adicionales. Entonces, y de eso no queda nada en el sur de la India, como queda, por ejemplo, en Sri Lanka, ¿no? No se conoce con exactitud la época en que Acharya Anuruddha vivió y escribió sus manuales. Una antigua tradición monástica lo considera como un compañero de estudios de Acharya Buddhadatta, ambos discípulos del mismo maestro, lo que podría ubicarlo en el siglo V. No creo que sea cierto esto, pero bueno. ¿Por qué? Porque por la forma que está escrito el compendio, la forma del Pali, yo creo que, y por la diferencia que hay entre Buddhadatta, es el que escribió la Abhidhamma-Gautara que estamos traduciendo, que le comenté ayer, ¿no? De hecho, el Abhidhamma-Gautara es mucho más cercano en su forma de tratamiento al Abhidhamma canónico que el tratado de Anuruddha. Pero bueno, eso es mi opinión también. O sea, ¿usted piensa que él es posterior, seguro, sí. Sí, es posterior a Buddhadatta. No, pero esta antigua tradición monástica lo considera como compañero de estudio de Buddhadatta, ambos discípulos del mismo maestro. De acuerdo con esta tradición, los 2 bhikkhus, ¿no?, Buddhadatta y Anuruddha, escribieron sus respectivos libros, el Abhidhamma Sangaha Anuruddha y el Abhidhamma-Gautara Buddhadatta, como muestras de gratitud hacia su maestro, quien observó: Buddhadatta ha llenado un cuarto con toda clase de tesoros y ha cerrado la puerta, mientras que Anuruddha también ha llenado un cuarto con tesoros, pero ha dejado la puerta abierta. O sea,
yo creo que el tratado de Buddhadatta en realidad complementa y agrega muchas cosas que no están en el compendio. No, pero bueno, esta es una tradición que existe. Los estudiosos contemporáneos, sin embargo, no respaldan, yo estoy de acuerdo con eso, esta tradición, sosteniendo con base en el estilo y el contenido del Tratado de Anuruddha que él no podría haber vivido antes del siglo VIII, más probablemente entre los siglos IX y los siglos XII. Yo creo que esto es la realidad, ¿no? Entonces, en el colofón de la Vidamata Sangaha, Acharya Anuruddha menciona que escribió el compendio en el monasterio Mulasoma, que todas las tradiciones exegéticas lo ubican en Sri Lanka. O sea, de que aparentemente Anuruddha era originario del sur de India, de esta zona, y fue a Sri Lanka, vivió en este monasterio y escribió ahí el tratado, ¿no? Hay varias formas de reconciliar este hecho con los versos finales del Paramattha Vinichaya que mencionan que nació en Kanchipura. Una hipótesis es que él era originario del sur de India, pero viajó a Sri Lanka donde escribió el Sangaha. Las comunicaciones es muy cerca de eso, en esa época, ¿no? Debido a su extrema brevedad, el Abhidhamma Sangaha no puede ser fácilmente comprendido sin explicación. O sea, de que si uno lee sin un comentario es imposible, ¿no? Por lo tanto, para elucidar su concisa y sustanciosa sinopsis de la filosofía del Abhidhamma, un gran número de tikas o comentarios, tika en Pali son comentarios, han sido escritos acerca del mismo. De hecho, este tratado ha estimulado probablemente más comentarios que cualquier otro texto Pali. Comentarios no solo escritos en la lengua Pali, sino también en birmano, singalés y tailandés. O sea, de que esto, da testimonio, ¿no?, de lo importante de este tratado, sin duda. O sea, de que se han escrito muchísimos comentarios, ¿no? Desde el siglo XV, Birmania ha sido el centro internacional de estudios del Abhidhamma, por lo cual encontramos muchos comentarios escritos sobre el mismo por estudiosos birmanos, tanto en Pali como en birmano. Los comentarios del Sangaha, solo en Pali, totalizan 19, de los cuales, imagínense, 19, de los cuales los más importantes son. Entonces, el Abhidhamma Sangaha Tika, también conocido como el Purana Tika, el antiguo comentario, este es un tika, un comentario muy pequeño, escrito en Sri Lanka en el siglo XII por un bhikkhu llamado Acharya Nawa Vimala Buddhi. O sea, este es el más antiguo. Y el Abhidhamma Vibhavini Tika, o en breve el Vibhavini, escrito por Acharya Sumangala Sami, discípulo del eminente bhikkhu singalés o ceilanés Sariputta Mahasami, también en el siglo XII. Este monje Sariputta es el autor de muchos de los subcomentarios de la tradición Theravada. Entonces, Sumangala Sami era discípulo de Sariputta y él escribió el Abhidhamma Vibhavini Tika, que es el comentario del compendio más famoso, ¿no? Este tika rápidamente superó al antiguo comentario y se considera como el más profundo y confiable tratado exegético del Sangaha. De hecho, hay una traducción al inglés por el presidente de la Text Society, presidente de la Pali Text Society, Rupert Gertin, de este comentario del compendio. Lo tenemos aquí en la biblioteca. Entonces, de todos estos comentarios del compendio, este es el más utilizado. Entonces, en realidad,
Este compendio tiene una guía explicativa. Si ustedes ven, en cada capítulo, ¿no?, está el texto en Pali, la traducción, y después hay una guía. Esta guía está basada básicamente en el Vibhavinitika, en la Vidamata Vibhavinitika, ¿no? No obstante, hay referencias a otros tratados y todo, pero básicamente está basada en el Vibhavinitika. Y el Vibhavinitika es también muy conciso, pero es un tratado, un comentario muy, muy respetado. En Birmania esta obra se conoce como el Tika Cho, eso es birmano, el famoso comentario. El autor es muy respetado por su erudición y dominio del Abhidhamma. Él se apoya fuertemente en autoridades antiguas como el Abhidhamma Anutika y el Visuddhimagga Mahatika, también conocido como el Paramattha Manjusa. ¿Ok? Ahora, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una reseña, para terminar esta intro, una reseña del compendio de la Abhidhamma, de la Vidamata Sangaha. Entonces ahí ustedes tienen un cuadro con los 9 capítulos del compendio, que los vamos a ir explicando uno por uno en las siguientes láminas. Entonces el capítulo 1 del compendio en Pali se llama Chitta Sangaha Vibhaga, que es el capítulo del compendio de la conciencia, ¿no? Vibhaga significa capítulo, Sangaha significa compendio y Chitta significa conciencia. Entonces el primer capítulo es el compendio de la conciencia. El capítulo número 2 es Chetasika Sangaha Vibhaga, que es el compendio de los factores mentales. Ahora vamos a explicar un poco cada uno de estos capítulos. El capítulo número 3 es Pakinaka Sangaha Vibhaga, que es compendio de temas misceláneos. También vamos a explicar un poco sobre esto. El capítulo 4 es Vitti Sangaha Vibhaga, que es el compendio de procesos cognitivos. O sea que para poder estudiar los procesos cognitivos es necesario estudiar los 3 primeros capítulos. Entonces cuando uno ya tiene todo ese material aprendido de los 3 primeros capítulos, entonces uno puede estudiar los procesos cognitivos. El capítulo 5 es Vittimutta Sangaha Vibhaga, que es el compendio del proceso libre, que también vamos a explicar un poco sobre eso. El capítulo 6 es Rupa Sangaha Vibhaga, que es el compendio de la materia, los fenómenos materiales. El capítulo 7 es Samuchaya Sangaha Vibhaga, que es el compendio de categorías, también vamos a explicar. El capítulo 8 es Pachaya Sangaha Vibhaga, que es el compendio de las condiciones, o sea, ahí se estudia el origen condicionado y se estudia el otro método que es de las 24 relaciones condicionales, y en el capítulo 8 también se estudia la realidad convencional, los conceptos. Muy interesante todo el tratamiento de los conceptos, ¿no? Entonces eso está al final del capítulo 8. Y el capítulo 9 es Kamatana Sangaha Vibhaga, que es el compendio de la meditación. Entonces eso es un poco la estructura del compendio de la vida. ¿Qué significa el Vibhaga? Vibhaga significa capítulo. O sea, entonces Vibhaga es capítulo, Sangaha compendio, Cheta conciencia. Entonces, literalmente, yo si hubiera traducido ahí, tendría que haber puesto el capítulo del compendio de la conciencia. No, pero no. Vibhaga es división, o sea, entonces, o sección, no en Pali. Entonces, por eso es, o sea, que tiene 9 divisiones o secciones, capítulos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la estructura del compendio. Ahora va a contar un poco esto en palabras, pero yo voy a detenerme en algunas cosas para darle más información. El Abhidhamma Sangaha contiene 9 capítulos, comienza enumerando las 4 realidades últimas: conciencia, factores mentales, materia y nirvana.
El análisis detallado de esta es la tarea de los 6 primeros capítulos. O sea, yo les comenté ayer que en la canasta de los discursos, ¿no? Y también en la canasta de la Abhidhamma, las realidades últimas se explican como, por ejemplo, los 5 agregados, las 12 bases de los sentidos, los 18 elementos, las 4 nobles verdades. Todo eso en realidad es lo mismo. Si nosotros hablamos a nivel de realidades últimas. De hecho, en el primer libro de la Abhidhamma, el término que se utiliza es Dhamma. Dhamma o Dhammas en plural. Entonces, el significado de Dhamma, como se utiliza en la Abhidhamma, es aquello, ¿no? Son los fenómenos, ¿no? Entonces, el término que se utiliza en la Abhidhamma canónico es, bueno, hay varios, pero Dhammas es uno de ellos. Y una de las virtudes de los tratados de Abhidhamma, a partir de la Abhidhamma-Uttara, que les comenté del siglo V en adelante, incluyendo el Abhidhamma-Sangaha, es de que habla de la realidad última en 4 grupos: la conciencia, los factores mentales, la materia y el elemento incondicionado. Entonces, a partir de la Abhidhamma-Uttara e incluyendo el compendio de la Abhidhamma, entonces para estudiar el Abhidhamma, entonces los dhammas, los fenómenos, se clasifican en estos 4 grupos, ¿no? Conciencia, factores mentales, materia y nirvana, ¿no? Entonces, el compendio de la Abhidhamma se encarga de estudiar estas 4 categorías en los 6 primeros capítulos, ¿no? O sea que necesita 6 capítulos para explicar todos los dhammas que están catalogados en conciencia, factores mentales, materia y elemento incondicionado nirvana. Entonces ahora veamos el primer capítulo. Entonces el primer capítulo del compendio de la Abhidhamma es el compendio de la conciencia. Entonces en el primer capítulo se define y se clasifica 89 o 121 tipos de conciencia. O sea, de que si ustedes cuando estudien el primer capítulo van a estudiar cada una de estas 89 o 121 tipos de conciencia. Entonces, por su alcance, este primer capítulo cubre el mismo territorio que el capítulo del Dhamma-Sangani, el primer libro de Abhidhamma, sobre los estados de conciencia, pero difiere en el enfoque. O sea, de que en el capítulo 1 nosotros vamos a clasificar la conciencia de acuerdo a grupos. Entonces, está, por ejemplo, lo que se llama la conciencia de la esfera de los sentidos, la conciencia de la esfera de la materia sutil, las conciencias inmateriales y las conciencias ultramundanas. Entonces, esos son 4 grupos en que se clasifica la conciencia. Esfera de los sentidos, 54 conciencias. Materia sutil, 12. Materia sutil, 15. Esfera inmaterial, 12. Y las conciencias ultramundanas, que son 8 o 40. Entonces, por eso hay 89 o 121 tipos de conciencia. Entonces, en el capítulo 1 uno estudia la primera realidad última. Ahora, ¿qué es una realidad última? ¿No? Una realidad última se define de diferentes formas, pero una forma es como aquello que tiene una naturaleza intrínseca inmutable. En Pali es un término que se llama sabhava. ¿Qué quiere decir esto?
Se dice que cada vez que una realidad última surge, esa realidad última preserva su característica. O sea que cada vez que una realidad última surge, la característica de esa realidad es siempre la misma. Por eso se dice que la naturaleza intrínseca es inmutable. Entonces, por ejemplo, la conciencia es una realidad última. Entonces, ¿cuál es la característica de la conciencia? La conciencia tiene la función de establecer un nexo entre el objeto y la base sensorial. Entonces, cada vez que, la conciencia siempre está surgiendo así, ¿no? Pero siempre la característica de la conciencia es la misma, ¿no? Independientemente de en quién surja, ¿no? O cuándo surja. O sea que las realidades últimas son iguales cuando surjan, tienen la misma característica en el espacio y en el tiempo. O sea que la conciencia surge en mí o en alguno de ustedes, está surgiendo, pero cada vez la conciencia tiene esa característica que es similar, ¿no? Y si surgió hace 1000 años en una persona, la conciencia tiene esa misma característica. Y la conciencia que surja dentro de 1000 años tiene la misma característica. Entonces, las realidades últimas son así, ¿no? Entonces, vamos a dar un ejemplo de un factor mental, por ejemplo, porque a lo mejor es más fácil entender el concepto de la realidad última con un factor mental. Por ejemplo, la sensación de dolor. La sensación de dolor es una realidad última, ¿no? La sensación de dolor físico, estoy hablando, es un factor mental que está basado en el cuerpo, pero la experiencia es mental. Entonces, el dolor puede variar en intensidad, tipo de dolor, etcétera, pero la característica de la realidad última del dolor es siempre la misma, ¿no? Independientemente en quién surja, ¿no? O cuándo surja. Entonces, las realidades últimas todas tienen ese elemento. Cada realidad última tiene una característica propia, ¿no? Que la diferencia de otras. Pero esa característica propia es siempre la misma cuando uno experimenta dolor. La característica del dolor es eso. Nosotros la podemos poner en palabras y todo, pero es una experiencia en particular, ¿no? Entonces, esas son las realidades últimas. Entonces, en el capítulo 1, en realidad la conciencia es una, de acuerdo con su característica, que es el conocimiento del objeto. O sea, de que la conciencia siempre... Conocimiento del objeto no significa conocimiento como nosotros lo entendemos. Conocimiento significa que la conciencia establece un nexo para que los factores mentales que surgen con ella conozcan y realicen las funciones cognitivas importantes. O sea que la conciencia en realidad se dice que es como el agua clara, ¿no? Y los factores mentales que surgen con la conciencia son los colores que se le pone al agua, ¿no? Entonces son los factores mentales en realidad los que ejercen las funciones cognitivas, gracias a que la conciencia establece el nexo entre el objeto y la base sensorial, ¿no? Entonces, no obstante que la conciencia es una, debido a establecer ese nexo, ¿no?, entre el objeto y la base sensorial, como la conciencia está asociada con diferentes factores mentales, nosotros tenemos 89 o 121 tipos de conciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué hay 89 o 121 tipos de conciencia? Porque son los factores mentales los que la diferencian, ¿no? Entonces, en el capítulo 1
Se estudia la conciencia diferenciada, ¿no?, en 89 o 121 tipos, que es por los factores mentales asociados. Otros tratados hablan de muchas más conciencias, por supuesto, porque si nosotros tenemos en cuenta los objetos, o sea, en el Abhidhamma-Avatara se habla de miles, ¿no? Pero bueno, en el Abhidhamma, en el compendio se habla de 89 o 121. El tratado canónico, el primer tratado, el Dhammasangani, comienza con un análisis de la primera triada de la matriz, la matica, y por lo tanto clasifica la conciencia en base a 3 cualidades éticas: sana, insana e indeterminada. Luego, dentro de esas categorías, subdivide la conciencia en base al plano en las categorías de esfera de los sentidos, esfera de la materia sutil, esfera inmaterial y esfera ultramundana. Por otra parte, el compendio, ¿no?, al no estar limitado a la matriz, a la matica, primero divide la conciencia en base a los planos y luego la subdivide conforme a la cualidad ética. O sea, de que son formas diferentes de tratar el tema, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Ahora, entonces yo dije de que en el compendio se estudia la conciencia, ¿no? Primero la esfera de los sentidos, hay 54 conciencias. De la materia sutil hay 15, inmateriales hay 12 y ultramundanas hay 8, 40. Ahora, la conciencia además se clasifica en conciencia que produce resultados, ¿no?, que son las conciencias insanas y sanas, conciencias que son resultados de esas conciencias sanas o insanas, conciencias funcionales, eso ya creo que ya se les expliqué, ¿no?, y conciencias, entonces hay ese tipo solamente. Entonces, conciencias que producen resultados, que son las conciencias insanas y sanas, las conciencias que son resultados de las conciencias sanas e insanas, y las conciencias funcionales. Entonces, también se clasifica la conciencia de esa manera. Entonces, en esas 89 o 121 conciencias que se estudian en el capítulo 1, nosotros vamos a estudiar también esas clasificaciones de acuerdo al género o especie, se llama, ¿no? El plano, cuando habla de en base al plano... El plano de existencia, entonces el plano es parecido a la esfera. Entonces tenemos los planos de los sentidos, los planos de la materia sutil. Entonces hay 11 planos de los sentidos, ¿no? Después hay 16 planos de la materia sutil. Y después hay 4 planos inmateriales. Entonces la conciencia, no obstante, hay una diferencia entre plano y esfera, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, las conciencias que nosotros tenemos, que nosotros experimentamos, se dice de que son conciencias de la esfera de los sentidos. Y nosotros estamos en el plano humano que pertenece a los planos de los sentidos. Una esfera, ¿qué significa? Significa de que no obstante nosotros experimentamos conciencia de la esfera de los sentidos, otros seres que no pertenecen a estos planos pueden experimentar conciencias de nuestra esfera. El plano es un lugar físico. La esfera tiene que ver con la conciencia misma. O sea que nosotros, por ejemplo, experimentamos conciencia de la esfera de los sentidos, pero hay otros seres que no pertenecen al plano nuestro que pueden experimentar las conciencias de la esfera de los sentidos. Y nosotros también podemos experimentar conciencias de otros planos, de otras esferas. Por ejemplo, de la materia sutil a través de la meditación. Pero bueno, eso se estudia en el capítulo 1. Porque si no me voy a enredar con explicaciones que a lo mejor... Entonces, el capítulo 2
es el compendio de los factores mentales. Primero enumera 52 chetasikas o concomitantes de la conciencia, divididos en 4 clases: universales, ocasionales, factores insanos y factores hermosos. Ahora, la conciencia nunca surge sola, siempre surge con factores mentales. Entonces, hay 7 factores mentales que son universales, que significa que cada vez que surge la conciencia, surgen con la conciencia. Esos factores universales son factores que realizan funciones cognitivas básicas, ¿no? Y después hay otros factores que a veces surgen y otras veces no. Entonces, ¿cuáles son los que surgen a veces? Son los ocasionales, los factores insanos y los factores hermosos. Entonces, hay en total 52 factores mentales, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 se explica cada uno de estos 52 factores mentales. Y entonces nosotros vamos a definir cada uno de estos factores mentales, ¿no? Entonces es bien interesante el capítulo 2, porque se estudia, digamos, los componentes de la conciencia, los concomitantes, los factores asociados con la conciencia. Y en el capítulo 2 también se estudia cómo la conciencia se asocia con estos factores mentales, ¿no? Y cómo los factores mentales se asocian con la conciencia. Entonces nosotros podemos, en el capítulo 2, tomar una conciencia, por ejemplo, la conciencia número 1, y entonces vamos a ver cuántos factores mentales hay con esa conciencia, ¿no? Y hay factores mentales que son fijos, y hay factores mentales que son variables. Entonces, por ejemplo, la primera conciencia está asociada con apego, con concepción errónea, con placer, ¿no? Entonces, pero hay factores mentales que pueden estar o no ahí. Nosotros vamos a estudiar en el capítulo 2. Y también en el capítulo 2 se toma cada uno de los 52 factores mentales y se determina con cuántas conciencias ese factor mental surge, ¿no? O sea, entonces por eso los cuadros son bien importantes, ¿no? Porque es fundamental aprender bien los 2 primeros capítulos y el tercero también para poder estudiar todo lo que sigue, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tenemos cuadros, entonces uno va aprendiendo con esos cuadros. O sea, al final del capítulo 2 tienen un cuadro aquí. ¿No? Entonces este cuadro, ¿no? Aquí ustedes tienen, hay 2 criterios de asociación y combinación. Entonces nosotros aquí tenemos todas las conciencias, ¿no? Entonces aquí tenemos un método si nosotros leemos así, de arriba para abajo, y tenemos otro método si leemos horizontalmente. Entonces de esa manera nosotros podemos estudiar la combinación de la conciencia y los factores mentales, ¿no? Y ahí están los números, la cantidad de factores mentales. Por ejemplo, si nosotros leemos así, nosotros tenemos el método de combinación, ¿no? Si leemos así, tenemos el método de asociación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos los 7 universales aquí, ¿con cuántas conciencias surgen? Con todas las conciencias, 89 o 121. Entonces, ese es un método. Y ahora nosotros podemos tomar una conciencia y decir cuántos factores mentales están con esa conciencia. Entonces, ahí tenemos 19, ¿no? Entonces, ahí son los factores mentales. Ok. ¿No? Claro, o sea, eso es lo que yo le decía a los cuadros, que los cuadros se vuelven indispensables, pero hay que tener siempre presente que uno no tiene que perder de vista qué es lo que está estudiando, ¿no? Porque si no se vuelve muy así rígido, esquemático, pero claro, o sea,
es importante entender, ¿no? Después hay que estar diciendo eso. Después los factores mentales se investigan de acuerdo con dos métodos complementarios. Primero el método de asociación, Sampayoga Naya, que toma los factores mentales como la unidad de estudio y determina los tipos de conciencia con los que estos están asociados individualmente. Y el segundo, el método de inclusión o combinación, Sangaha Naya, que toma los tipos de conciencia como unidad de estudio y determina los factores mentales que los constituyen. De nuevo, este capítulo está basado principalmente en el primer capítulo del Lama Sangha. ¿Okay? Entonces ahora pasamos al capítulo número 3, que se llama el compendio de temas misceláneos. El título de este capítulo es engañoso, porque en realidad lo que se trata aquí es importantísimo en la vida, ¿no? El tercer capítulo, titulado Compendio de temas misceláneos, clasifica los tipos de conciencia y sus factores con respecto a 6 categorías: raíz, hetu, sensación, vedana, función, kicha, puerta, dvara, objeto, aramana y base, vatu. Ahora, una conciencia puede realizar diferentes funciones en diferentes momentos. No, o sea que, por ejemplo, yo ahora puedo estar dando una clase, pero después puedo estar, digamos, escribiendo, haciendo otra cosa. ¿No? Entonces hay 14 funciones diferentes de la conciencia. Si me pasa, por favor, el librito. Gracias. O sea, que una conciencia, entonces en el capítulo 3 uno estudia las diferentes funciones de la conciencia. Y también las puertas a través de las cuales surge la conciencia. Hay 6 puertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la puerta del ojo. ¿Qué es la puerta del ojo? Se define también lo que es la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo y la puerta de la mente. Son 6 puertas. Entonces, en este capítulo se determinan cuáles son las conciencias que surgen a través de la puerta del ojo. Estudiamos 89 o 121 conciencias en el capítulo 1. Entonces, ¿cuáles son de esas 89 o 121 conciencias las conciencias que surgen a través de la puerta del ojo? ¿Cuáles son las que surgen a través de la puerta del oído? ¿Cuáles son a través de cada una de las? ¿Cuáles son a través de la puerta de la mente? Entonces, esas son las puertas, ¿no? Y los objetos. ¿Cuáles son los objetos que puede tomar la conciencia? Eso es, el tema de objetos es lo más profundo y lo más complejo, ¿no?, que hay, ¿no? Porque los objetos pueden ser objetos pasados, presentes, futuros y objetos que están fuera del tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos, hay 6 tipos de objetos, ¿no? El objeto visible, el objeto audible, el objeto olfativo, el objeto gustativo, el objeto táctil y el objeto mental, ¿no? Ahora, el objeto mental a su vez es de 6 tipos. No, o sea, no les voy a explicar ahora eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estudiar los 6 tipos de objetos en este capítulo
Es fascinante esto, de cualquier manera. Y asignar las conciencias de acuerdo a estos tipos de objetos. ¿No? Entonces, ese es un tema, o sea, hay un cuadro aquí donde se explica eso, ¿no? Pero entonces, eso se estudia en el capítulo 3. Y la última sección del capítulo es las bases de la conciencia. O sea, las conciencias normalmente en los planos donde hay materia surgen en dependencia de una base sensorial. Entonces, se determinan cuáles son las conciencias que surgen, esas 89 o 121, de acuerdo a cada una de las bases. Entonces, cuando nosotros hemos estudiado esto, podemos pasar a estudiar el capítulo 4. Y ahí se explica obviamente la diferencia entre objeto y base, ¿verdad? La base es un soporte físico para el surgimiento de la conciencia. La conciencia, siempre en los planos en que hay materia, siempre necesita de una base para poder surgir. ¿No? El objeto es diferente, ¿no? O sea, es el opuesto de la base. La conciencia depende de la base para surgir, pero siempre necesita tomar un objeto. La conciencia no puede existir sin tomar un objeto. ¿No? El objeto puede ser claro o oscuro, eso lo vamos a ver también en el capítulo 4, pero la conciencia, de hecho, no existe sin objeto. Eso también es una cosa de Abhidhamma. ¿No? Entonces, por eso nosotros estudiamos primero los objetos y bueno, después estudiamos la base. O sea, de que si no tiene base, la conciencia no puede surgir. Y si no tiene objeto, la conciencia no puede surgir. O sea que son dos elementos fundamentales para el surgimiento de la conciencia. ¿No? Entonces ese es el capítulo 3. El capítulo 4, ¿no?, es el compendio de procesos cognitivos. Ahora, la conciencia se dice de que ocurre en dos modos. Un modo activo y un modo pasivo. ¿No? Entonces, en el capítulo 4 lo que se estudia es el modo de ocurrencia activo de la conciencia, que son en los procesos cognitivos. ¿No? Pero hay un modo pasivo que se estudia en el capítulo 5. Entonces, en el capítulo 4 se estudia la ocurrencia de la conciencia en el modo activo, que es cuando uno en la vigilia, por ejemplo. No obstante, en la vigilia, entre los procesos cognitivos hay conciencias pasivas o fuera de conciencias impuertas, que se llama. Normalmente las conciencias pasivas uno las experimenta cuando uno duerme, ¿no? Sin soñar. ¿No? Entonces, durante el periodo de sueño, dormir sin soñar, entonces es un ejemplo de conciencias pasivas o fuera de las puertas. Por supuesto que hay otros ejemplos. Entonces, en el capítulo 4, entonces leamos lo que dice ahí. Los 3 primeros capítulos se ocupan principalmente de la estructura de la conciencia, tanto internamente como en relación a variables externas. En contraste, los 2 capítulos siguientes tratan los aspectos dinámicos de la conciencia, esto es, sus modos de ocurrencia. De acuerdo a la Abhidhamma, la conciencia ocurre de 2 modos diferentes, pero entrelazados, como un proceso activo y como un flujo pasivo. En el 4º capítulo se estudia el proceso activo. O sea, de que aquí hay una cosa que está bien lo que dice. Nosotros en los 3 primeros capítulos estudiamos algo así como estático todo. Estudiamos cada una de las conciencias, cada uno de los factores mentales. Y en el capítulo 3 estudiamos todas estas cosas, pero es realmente en el capítulo 4 donde se pone en funcionamiento todo esto, como en la realidad. Entonces, en el capítulo 4 nosotros estudiamos qué pasa cuando uno ve, por ejemplo, no de acuerdo con el Abhidhamma. ¿Qué pasa cuando uno oye? ¿Qué pasa cuando uno tiene cada una de las experiencias? Entonces, se estudian
todos los procesos cognitivos. Este es un tema fascinante y es muy complejo también, porque hay leyes de funcionamiento, ¿no? de todo esto. O sea, imagínense una lámina para explicar el capítulo 4, ¿no? Entonces, en el capítulo 4, entonces, se explica, digamos, los procesos cognitivos se dividen en dos grandes grupos. Procesos cognitivos de los 5 sentidos y procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve algo, entonces es un proceso cognitivo de los 5 sentidos. O sea que para las 5 conciencias, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, hay un tipo de proceso cognitivo que es la categoría de los 5 sentidos. Y después están los procesos cognitivos de la mente, de la puerta de la mente. Entonces, en los procesos cognitivos de la puerta de la mente es, por ejemplo, cuando uno piensa algo. Entonces, hay muchos tipos de procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Entonces, hay procesos cognitivos puros de la puerta de la mente y procesos cognitivos, lo que se llama subsecuentes. Por ejemplo, si yo veo algo a través de un proceso cognitivo, a través de la puerta del ojo, después de que yo veo con el proceso cognitivo de la puerta del ojo, intervienen procesos cognitivos de la puerta de la mente en los cuales se conceptualiza lo que uno ve. Entonces eso es lo que se llaman procesos cognitivos subsecuentes de la puerta de la mente, en la cual uno conceptualiza. Ahora, de acuerdo con el Abhidhamma, la conciencia y los factores mentales surgen y cesan a una velocidad vertiginosa. De acuerdo con nuestras escrituras, se dice de que en un chasquido de dedos o en un parpadeo, trillones de momentos de conciencia surgen y cesan, ¿no? O sea, de que lo que nosotros estamos estudiando, estamos yendo, digamos, prácticamente, ¿no? O sea, porque un momento de conciencia, los textos en la literatura Pali no definen exactamente la velocidad. O sea, cuánto demora, digamos, en surgir y cesar una conciencia y los factores mentales. Se dice de que una conciencia consta de 3 submomentos. Eso también está en los discursos. El momento de surgir, el momento de persistencia y el momento de desaparecer. Pero ese momento de conciencia, si nosotros lo medimos en tiempo, como nosotros medimos el tiempo, ¿no? Es un número, exponencial. A lo mejor, 10 a la 50, una cosa así. Sería más o menos lo que duraría. Son cálculos aproximados, porque no tenemos exactamente eso. La duración de un momento de conciencia que consiste a su vez en 3 submomentos, ¿no? O sea, entonces cuando nosotros estudiamos los procesos cognitivos, estamos estudiando una sucesión de momentos de conciencia, que aún así, a nivel de tiempo, ¿no? Es rapidísimo eso, ¿no? Entonces en el capítulo 4 se estudian, digamos, 2 grandes grupos de, como les dije, los procesos de los 5 sentidos, en los cuales el objeto es materia, porque lo que uno ve es una propiedad material, lo que uno oye son propiedades materiales, y los procesos cognitivos de la puerta de la mente. Los procesos cognitivos de la puerta de la mente pueden tomar también materia, ¿no? O pueden tomar mente, conceptos también. Entonces, son los objetos, eso lo estudiamos en el capítulo 3, ¿no? O sea, de que en el capítulo 4, bueno, se estudia todo esto, ¿no? Y al final del capítulo 4 hay una parte que se llama la sección de individuos,
o sea que hay distintos tipos de individuos de acuerdo, en la Abhidhamma, de acuerdo con la conciencia de reconexión. Cuando uno reconecta en cualquier plano de existencia, la primera conciencia es una conciencia que tiene ciertas características. Entonces, de acuerdo con la conciencia de reconexión de los seres o individuos, entonces hay distintos tipos de individuos. Entonces, en el capítulo 4, al final, se habla de los individuos. Y después se determina cuáles son los tipos de conciencia posibles para cada uno de estos tipos de individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un tipo de individuo que tiene una conciencia de reconexión con 3 raíces, entonces ese individuo en esa existencia puede experimentar ciertos tipos de conciencia. Entonces se determinan cuáles son los tipos de conciencia que ese individuo puede experimentar, ¿no? Pero ese individuo, si está en el plano humano, puede experimentar tantas conciencias. Pero si ese individuo que tiene la misma conciencia de reconexión está en otro plano de existencia, entonces las conciencias pueden variar. Entonces en el capítulo 4 se explica las conciencias en base a los individuos y a los planos. ¿Cómo? Sus combinaciones. Claro, porque por ejemplo un ser humano puede tener una conciencia de reconexión con 3 raíces. Hay distintos tipos de seres humanos. Pero un ser en el plano de la materia sutil también tiene siempre conciencia de reconexión con 3 raíces, ¿no? Entonces, ambos tienen una conciencia de reconexión con 3 raíces, pero el número de conciencias como ser humano ese individuo puede experimentar difiere del número de conciencias que ese ser en ese plano de la materia sutil puede experimentar. Entonces, en el capítulo 4 se explica eso, ¿no? En el capítulo 5, entonces yo le dije que la conciencia ocurre de 2 modos, ¿no? Un modo activo y un flujo pasivo. Entonces se estudia el flujo pasivo de la conciencia en el capítulo 5. Pero el flujo pasivo de la conciencia también tiene que ver con la reconexión y la muerte. Entonces, el capítulo 5 es uno de los capítulos más complicados. Aparte, el capítulo 8 es más difícil, pero el capítulo 5 después del 8 es, ¿no? Entonces, el flujo pasivo con un prefacio acerca de la cosmología budista. Entonces, aquí se habla de los distintos planos de existencia, ¿no? Aquí la exposición está fundamentada en los comentarios de la Abhidhamma. Este capítulo también se estudia el karma y sus resultados y el proceso cognitivo de la muerte y la reconexión. O sea que este capítulo es bastante complejo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Qué objetos un individuo experimenta antes de morir? ¿Qué pasa después de morir, cuando ocurre la reconexión? ¿Qué objetos experimenta? Todo eso está explicado en el capítulo 5, ¿no? Entonces, nada más una lámina. O sea, pero entonces nosotros en el capítulo 5 terminamos de estudiar las 2 primeras realidades últimas, la conciencia y los factores mentales y los modos de ocurrencia, ¿no? Entonces en el capítulo 6, que es el compendio de la materia, es cambio del plano mental al plano material, basado principalmente en el capítulo 2 del Dhammasangani, enumera los tipos de fenómenos materiales, los clasifica y explica sus modos de ocurrencia. También introduce la noción propia de los comentarios de los grupos materiales, que trata en detalle y describe la ocurrencia de los procesos materiales en los diferentes planos de existencia. Este capítulo concluye con una corta sección
sobre la cuarta realidad última, el Nirvana, el único elemento incondicionado del sistema. El capítulo 6 es muy interesante porque se definen todos los fenómenos materiales, ¿no? Y además se clasifican los fenómenos materiales y la materia es condicionada, toda la materia es condicionada. Entonces en el capítulo 6 se explican las causas de la materia, ¿no? Entonces hay 4 causas de la materia, ¿no? O sea, que toda la materia que nosotros tenemos, por ejemplo, y la materia inanimada, de acuerdo con el Abhidhamma, tiene causas. Entonces se estudia en el capítulo 6 las causas de la materia. Entonces hay 4 causas, ¿no? Entonces, y se agrupan las propiedades materiales de acuerdo a las causas, ¿no? Entonces hay propiedades materiales producidas por el karma, solamente hay propiedades materiales producidas por el karma y otras causas. Hay propiedades materiales producidas por la conciencia, ¿no? Entonces se definen también cuáles son las conciencias que producen propiedades materiales, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades materiales producidas por la conciencia? ¿Cuáles son las conciencias que producen propiedades materiales producidas por la conciencia? ¿No? Se dice que la conciencia no solamente produce propiedades materiales, sino que la conciencia también sostiene las posturas, es responsable del sonreír y la conciencia también es responsable de la expresión verbal y corporal. Entonces en el capítulo 6 se estudia todo eso. Y como estudiamos en el capítulo 5 qué ocurre con la mente en el momento de la muerte y la reconexión, en el capítulo 6 se estudia qué ocurre con la materia cuando uno muere y cuando un ser reconecta, ¿no? Entonces el capítulo 6 nosotros estudiamos todo eso y al final la realidad incondicionada. Entonces en los 6 primeros capítulos nosotros terminamos de estudiar las 4 realidades últimas. Entonces quedan 3 capítulos más. El capítulo 7, que es el compendio de categorías. Ahora este capítulo es muy importante. Yo les comenté en una de las clases de que el Abhidhamma es esencial para adquirir una correcta y clara comprensión de la enseñanza del Buda en los discursos. Entonces, lo que se hace en el capítulo 7, se toman muchas de las categorías que el Buda utiliza en los discursos y también en el Abhidhamma, y se establece la correlación con las realidades últimas. Entonces, por ejemplo, las impurezas mentales, ¿no? Hay 10 impurezas mentales, ¿no? Entonces, esas impurezas mentales, ¿a qué factores mentales que estudiamos en el capítulo 2 corresponden, ¿no? Las 4 nobles verdades, ¿no? ¿A qué realidades últimas la primera noble verdad corresponde? ¿A qué realidades últimas la segunda corresponde? Entonces, en el capítulo 7 se establece la correlación entre diferentes tipos de categorías y las realidades últimas que nosotros estudiamos en los 6 primeros capítulos. Entonces, leamos lo que dice ahí. El 7º capítulo del compendio de categoría organiza las realidades últimas en una variedad de categorías que se incluyen dentro de 4 grandes grupos. Un compendio de categorías insanas, un compendio de categorías mixtas, que incluye diversas cualidades éticas, un compendio de los requisitos de la iluminación y un compendio de todas las categorías, un completo estudio de la ontología de la Abhidhamma. Este capítulo se basa en gran parte en el Vibhanga, que es el segundo libro de Abhidhamma, y hasta cierto punto en el Dhammasangani, que es el primer libro. O sea que este capítulo es bien útil para poder entender los discursos cuando uno lee, ¿no? Porque uno puede saber, ¿no?,
¿A qué realidades últimas se está refiriendo el Buda cuando habla de algo? El capítulo 8, que es el capítulo más profundo y más complejo del compendio de condiciones, se introduce para incluir la enseñanza de la Abhidhamma en la interconexión de los fenómenos físicos y mentales, complementando de este modo el tratamiento analítico de las realidades últimas con un tratamiento sintético que muestra sus correlaciones funcionales. La exposición presenta en forma resumida dos enfoques alternativos de la condicionalidad que se encuentran en el canon Pali. O sea, de que es cuando nosotros estudiamos el capítulo 8 que ya tenemos todo el esquema completo, porque la condicionalidad nos permite, digamos, a nosotros explicar todas las realidades últimas, ¿no? Entonces hay dos enfoques de condicionalidad. Un enfoque es el método del origen condicionado, prominente en los discursos y analizado en el Vivanga, capítulo 6, desde los ángulos de los suttas y de la Abhidhamma. Y este método examina la condicionalidad en términos del modelo de causa y efecto que mantiene la sumisión al samsara, el ciclo del renacimiento y muerte. El otro es el método del Patana, con sus 24 relaciones condicionales. Este capítulo concluye con un breve recuento de los conceptos Paññatti, basándose en el Pugala Paññatti, al menos implícitamente. O sea que el capítulo 8 es el capítulo más profundo y más complicado de todo el compendio. O sea, de que este no es un libro para leer así. Ustedes se dan cuenta, ¿no? No puedes regresar un poquito. No como diciendo, ya me leí el compendio. Una vez una persona de España dice, ya lo entendí, me dice. Por supuesto de que no, es imposible. ¿No? Ni siquiera las láminas. Puedes regresar a las anteriores sí. láminas. Ni siquiera las láminas. ¿No? Sí, o sea, esta persona me parece un poco ingenua, ¿no? Porque, sí, ya lo leí. ¿Está bien? Entonces vamos al capítulo 9 ahora, ¿no? Que es el último capítulo, que en realidad no tiene nada que ver con el Abhidhamma, sino es la meditación, ¿no? Entonces el capítulo 9 y último del compendio del Sangaha está dedicado no a la teoría, sino a la práctica. Este es el compendio de la meditación. Este capítulo es una especie de resumen del Visuddhimagga. Estudia brevemente todos los métodos de meditación que están explicados exhaustivamente en este tratado y expone en forma condensada los distintos estadios de progreso en los dos sistemas de meditación, tranquilidad e introspección, samatha y vipassana. O sea, de que el capítulo 9 es una explicación de los dos métodos que hay, samatha y vipassana, ¿no? Es un compendio de el Visuddhimagga. Como en la obra maestra que resume, o sea, que está resumiendo el Visuddhimagga, concluye con una relación de los 4 tipos de individuos iluminados y los estados de fruición y cesación, ¿no? Son estados que los seres iluminados experimentan. Esta disposición de la Abhidhamma Sangaha tal vez sirve para subrayar el objetivo final soteriológico de la Abhidhamma. Todo el análisis teórico de la mente y la materia finalmente converge en la práctica de la meditación y la práctica culmina con el logro del objetivo supremo del budismo, la liberación de la mente por el no apego. Si quiere yo después les doy esta presentación. O sea, pues está bien tomar nota, ¿sí? ¿No? Entonces lo que está poniendo de relieve o haciendo énfasis es de que después de haber estudiado hay que practicar.
no queda otra. Entonces eso es un compendio del compendio. Y para terminar, entonces esto es parte del curso del módulo introductorio. Se habla de que las enseñanzas del Buda tienen una cuádruple profundidad, ¿no? En el comentario del primer libro de la Abhidhamma, del Dhammasangani, se dice que cada una de las 3 canastas existe la cuádruple profundidad, ¿no? Entonces ahí podemos leer la traducción. O sea que aquí se debe entender que cada una de las 3 canastas existe la cuádruple profundidad del Dhamma. Ahora vamos a ver qué significa Dhamma aquí. Significado, exposición y realización. O sea que, pero como a nosotros nos interesa el Abhidhamma, entonces en el Abhidhamma se dice que existe esta cuádruple profundidad, ¿no? Entonces el Abhidhamma tiene la profundidad del Dhamma, del significado, de la exposición y la realización. Entonces, ¿cuál es cada una de estas 4? ¿Qué es el Dhamma? En este contexto el término Dhamma, Tanti, Pali se refiere a los textos, es decir, a las escrituras. O sea, de que lo que quiere decir es que es las escrituras tal cual están. Solamente significa eso, ¿no? O sea que nosotros tenemos ahí, en esos libros, la primera profundidad. Aunque uno entienda o no entienda, ¿no? Estamos hablando de los textos canónicos. El hecho de que los textos existen, ¿no? Eso es lo que se llama la primera cuádruple profundidad del Dhamma, que están los textos. Antes era oral, ahora es escrito y oral. Y la segunda es el significado, ¿no? O sea que hay que extraer el significado de lo que está ahí, ¿no? El significado atta se refiere al significado de los textos, es decir, al significado de las escrituras. ¿Ya los comentarios? No se refiere a los comentarios. Bueno, podemos usarlo, pero se refiere... que yo voy a tomar un libro. Entonces yo leo. Algo cortito. Katami Dhamma Bhavanaya Pahatava. Eso es la profundidad del Dhamma, ¿no? Eso. ¿Qué quiere decir? Es la de significado. ¿Cuáles son los dhammas o los fenómenos que tienen que ser erradicados por medio del desarrollo meditativo? Eso es la segunda profundidad. Entender lo que dice. No, que por supuesto, volviendo a lo que dice John, uno puede recurrir a los comentarios, bueno, si uno lee Pali, ¿no? Entonces eso es en segunda profundidad, ¿no? Y la tercera es la exposición, que uno no solamente haya entendido el significado, sino que lo pueda exponer a otros, ¿no? Entonces el término exposición desana significa la exposición del texto que ha sido establecido en la mente. O sea que es una cadena. No, por eso es tan importante las escrituras, ¿no? O sea, hay gente que tiene los textos en el altar. No, bueno, en muchos monasterios también, ¿no? O sea, porque, digamos, en vez de recuerda que hablamos de la imagen de Buda que queríamos. A lo mejor deberíamos poner los libros ahí, ¿no? Entonces eso es la exposición. Y la cuarta profundidad es la realización, Patiweda. Significa la comprensión del texto y su significado de acuerdo a la realidad.
O sea, de que significa de que uno no solamente la entiende intelectualmente, sino que uno lo realiza a través de su propia experiencia. Entonces el Dhamma tiene esa cuádruple, se dice de que la vida Dhamma tiene esa cuádruple profundidad, como los discursos también, ¿no? Entonces es importante, ¿no? O sea, yo esto lo puse al final de la introducción en el curso para motivar, o sea, a los estudiantes, ¿no? Con relación a esto, ¿no? Porque en realidad... Para que nadie saque la conclusión del español. ¿Cómo? Y para que nadie saque la conclusión que sacó este estudiante español pues, de que ya lo había... Ya lo había leído. Wow, no sé, uno se lo pasó estudiando todo esto y ya lo entendí. Bueno, pues eso es todo por mi parte, ¿no? En las 3 canastas, debido a que para aquellos con insuficiente sabiduría, Dhamma, significado y exposición y realización son difíciles de acceder, un sostén no es obtenible, como el gran océano es para las liebres y otros animales. Por eso se dice que son profundas. O sea, que esto no es fácil de obtenerlo, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen parte de esto. Así que no hay más. Así que se acabó Pues vamos a buscar la 5ª clase. a Winston.